El Antiguo Egipto, una civilización que comenzó alrededor del año 3150 a.C. y terminó en el 31 a.C. con la conquista romana, dejó un legado que sigue asombrando al mundo. El historiador griego Heródoto describió a Egipto como un regalo del Nilo, ya que sin este río habría sido solo un desierto más. El Nilo fue crucial para el desarrollo de la civilización, proporcionando recursos vitales y sirviendo como la principal vía de comunicación. El Antiguo Egipto se extendía en el noreste de África, incluyendo el valle y el delta del Nilo. Al norte limitaba con el mar Mediterráneo, al sur con el desierto de Nubia, al este con el Mar Rojo y al oeste con el desierto de Libia. Su territorio estaba dividido en dos regiones, el Alto Egipto, al sur, con una geografía montañosa, y el Bajo Egipto, al norte, caracterizado por un fértil valle donde el Nilo desemboca en el Mediterráneo. Orígenes y unificación. El Antiguo Egipto surgió de comunidades rurales y urbanas que evolucionaron hacia pequeños estados, formando dos reinos principales, el Alto y el Bajo Egipto. El primer faraón, Menes, originario del Alto Egipto, logró unificar ambos reinos, marcando el inicio de una historia que abarcó 30 dinastías, desde Menes hasta Alejandro Magno. Durante el período arcaico, Tinis fue la primera ciudad en prosperar, dando nombre a esta etapa. Aquí se construyeron los primeros sistemas de irrigación. Más adelante, en el Imperio Antiguo, también conocido como el Período Dorado, la ciudad de Memphis se convirtió en la capital. Este período, hacia el año 2700 a.C., vio el auge de las grandes construcciones, incluyendo las famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerino, construidas como tumbas reales. Sin embargo, el Imperio Antiguo terminó en un colapso económico y social, llevando a una etapa de caos. Imperio Medio. Tras un largo periodo de decadencia, el Imperio Medio comenzó alrededor del año 2050 a.C. Los faraones de Tebas reunificaron el país y establecieron un nuevo periodo de estabilidad y prosperidad. Durante la 12ª dinastía, se impulsaron importantes proyectos arquitectónicos y reformas políticas. En este tiempo, la inmortalidad dejó de ser exclusiva de los faraones, y el pueblo comenzó a participar en prácticas funerarias. Sin embargo, hacia el final de este periodo, Egipto fue invadido por los Hicsos, un pueblo asiático con armas avanzadas que gobernó durante un siglo desde su capital, Avaris. Imperio Nuevo. La expulsión de los Hicsos marcó el inicio del Imperio Nuevo, liderado por el príncipe Amosis, fundador de la 18ª dinastía. Egipto se consolidó como una potencia militar y política en el cercano Oriente, con reyes como Tutmosis III, quien expandió el dominio egipcio desde el Éufrates hasta Chipre. Esta etapa fue una de las más gloriosas de la historia de Egipto, con logros culturales, políticos y militares que dejaron una huella imborrable en la historia de la humanidad. Aunque los egipcios lograron grandes avances en diversos ámbitos, nunca destacaron como navegantes expertos. Esto se debía principalmente a la falta de tripulaciones entrenadas y a su temor al mar, dejando a los fenicios la tarea de manejar el comercio marítimo de la época. Durante el reinado de Amenofis IV, se intentó una reforma religiosa revolucionaria que buscaba reemplazar el politeísmo por un sistema monoteísta centrado en Atón como único dios. En honor a esta deidad, Amenofis IV cambió su nombre a Akenatón. Por otro lado, Ramsés II llevó a Egipto a enfrentarse a los hititas, conocidos por su gran habilidad bélica, especialmente por el uso de carros de combate y armas de hierro, en un momento en el que los egipcios aún se encontraban en la Edad de Bronce. Este periodo representó el último gran esplendor del Antiguo Egipto, antes de caer en un tiempo de anarquía y decadencia. Las luchas internas entre el Alto y el Bajo Egipto debilitaron al imperio, facilitando su conquista por los persas liderados por Cambises, los griegos bajo Alejandro Magno y finalmente por los romanos, quienes, con Octavio, derrotaron a la última reina de Egipto, Cleopatra, en la batalla de Actium. La sociedad egipcia era jerárquica y piramidal, con profundas desigualdades sociales basadas en privilegios y cultura. En la cima se encontraba el faraón, considerado hijo del dios Ra y máxima autoridad política y militar. Le seguían los sacerdotes, quienes desempeñaban funciones religiosas y administraban los templos, siendo además expertos en teología, medicina y astronomía.
También estaban los visires, responsables de supervisar las provincias, y los escribas, encargados de registrar los ingresos agrícolas y gestionar el comercio, requiriendo conocimientos avanzados de números y escritura. Más abajo en la pirámide social estaban los guerreros, premiados con tierras y esclavos por sus conquistas, y el pueblo, que consistía en comerciantes, artesanos y campesinos obligados a pagar impuestos. En la base estaban los esclavos, que eran tratados como propiedades y solían ser prisioneros de guerra o personas compradas en mercados extranjeros. Económicamente, la agricultura era la actividad principal, aprovechando las crecidas del río Nilo para cultivar cebada, lino, uvas y hortalizas. También destacaban en la ganadería y la producción de bienes como tejidos de lino, utensilios, armas, joyas y papiros. En el ámbito cultural, los egipcios dejaron un legado impresionante. Su escritura, presente en obras artísticas y monumentos, fue fundamental para preservar su historia. Gianfranco Champollion logró descifrar la piedra de Rosette en el siglo XIX, permitiendo entender los jeroglíficos, una forma de escritura compleja que usaba símbolos y figuras. Además, existían otras escrituras, como la hierática, más simplificada y de uso religioso, y la demótica, empleada por la gente común. La arquitectura egipcia reflejaba un profundo sentido religioso y un interés por la monumentalidad, como se observa en templos y tumbas que aún hoy inspiran admiración por su grandeza y detalle. Los antiguos egipcios utilizaron principalmente la piedra y adoptaron formas piramidales en sus construcciones, lo que demuestra su avanzado conocimiento en geometría y mecánica. El primer arquitecto conocido de la historia fue Imhotep, quien diseñó la primera pirámide registrada. Entre los monumentos más importantes de esta civilización destacan las pirámides, utilizadas como tumbas para faraones desde la segunda dinastía. Entre ellas, las de Giza son las más famosas, pertenecientes a Keops, Kefren y Micerino. También son destacados los templos de Luxor, Abu Simbel y Karnak. En cuanto a la escritura, los egipcios plasmaron grandes obras en piedra o metales preciosos. Entre sus esculturas más icónicas están los colosos, gigantescas estatuas de faraones en posición sentada que se colocaban en las entradas de las ciudades. La gran esfinge de Giza, una escultura monumental con cuerpo de león y rostro de faraón, fue tallada durante la cuarta dinastía. En ciencia, los egipcios destacaron en matemáticas, estableciendo bases para el álgebra y la geometría. Introdujeron un sistema numérico en base 10 y crearon el calendario de 365 días dividido en 12 meses, el cual conocemos gracias a los romanos. También identificaron estaciones como la inundación, la siembra y la cosecha, y realizaron observaciones astronómicas, descubriendo planetas como Saturno y fenómenos como eclipses y estrellas. La medicina egipcia surgió para atender heridas de guerra y accidentes en construcciones. Trataron diversas enfermedades y perfeccionaron técnicas de momificación, que consideraban esenciales para la vida después de la muerte. Creían que el espíritu humano vivía una segunda existencia si el cuerpo permanecía intacto, por lo que depositaban ofrendas y el libro de los muertos en las tumbas para guiar al difunto en su viaje al más allá. La religión egipcia era politeísta, con dioses representados en formas humanas y animales. Entre las divinidades principales estaban Ra, dios del sol, Osiris, de la resurrección y la agricultura, Isis, diosa madre, Horus, protector del cielo y la guerra, Anubis, guardián de los muertos, Atón, dios del sol, y Zat, dios de la escritura y la sabiduría. Estas creencias dejaron un impacto duradero en la cultura occidental, especialmente en conceptos como el alma, el juicio de los muertos y el calendario. Si te ha gustado este vídeo de la historia del Antiguo Egipto, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo.